la preparativa, yo creo que eventualmente puedo analizar. Empezar. No sé. No. Para pasar con ese cálculo que no. Creo que no debería ser tan difícil, ¿no? Los problemas son más o menos tipos. Ahí está el problema que habíamos dejado de tarea pero que no alcanzamos a resolver, ¿se acuerdan? Ya lo entregamos pero no lo revisamos. Estamos mal enfocados, ¿no? No sé. ¿Llegó? Sí. Sí. Pero van a quedarlo al final porque si no voy a proyectarse a esto. Ya. ¿Alguien todavía no ha mandado, digamos, su decisión? Tiene que mandarme la respuesta. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Está cargando. Bien. Un punto. Ya se cerró el punto. Ah, Ya pero se para el pasó examen. algo, ya. Para el examen. Ese para el examen. Estoy hablando. Ya. ¿Cuántas gargantas tenemos? Dos diferentes, ¿cierto? Es más o menos similar al de la prueba. En general son bastante similares los problemas. Pero cuando le pone mucha garganta, profe, ¿Cómo? cuando son más de 3 gargantas, ahí se queda retro. Aquí tenemos ¿cierto? La primera es 0,8 dividido por 2. Y la segunda es 12. No veo. 12. 0,8. No es 0. Perdón. Es 1. 1.5 y 1.11, ¿no? 1.1. ¿Cuánto de eso? La 1, el 1. Bueno, la pregunta fundamental antes de todo es cómo están trabajando los cordones, estamos claros. ¿Están trabajando de qué forma? Lateral. Curioso porque yo les pregunté algo súper fácil de prueba y nadie lo respondió. Solo una persona lo respondió. ¿Cuál? ¿Qué su pregunta? Yo respondí. ¿Por qué haces Les eso? pregunté qué es lo que era un cordón frontal. Chamuya, pero para el mundo. Ah, yo no la El cordón frontal es el que trabaja frontal a la fuerza. Eso es. Tal como lo Yo no sé cuál era el que el operador, que es. Ah, pero es que nosotros pensamos, yo por lo menos pensé que era la forma en la que uno fronda, claro. No especificó cuál a qué se refiere. Pero no existe esa posición. A mí se chamulla. No existe esa posición de soldadura. Se lo inventaron ustedes, Y ¿no? no fui la única por lugar. Yo dije aquí no voy a arreglar para que sepan a lo simple. Yo pensé que era la que iba a tener buena. Bueno, eso prueba que la imaginación de ustedes no tiene límites. No. Claramente. Te bastante, soldado. Eso es lo que va a doler. No la asocié nunca a otra cosa. Bueno, si denominamos, ¿cierto?, con esas posiciones los cordones, tendríamos que la garganta 1 y 2 son iguales, ¿cierto? Y la 3 y la 4, no, perdón, la 1 y la 4 son iguales y la 2 y la 3 son iguales.
tenemos las gargantas, ¿cierto? 1,5 y 1,061. Obviamente aproximado al tercer decimal. La garganta 2 y 3, 0,75. De ahí viene la longitud eficaz, ¿cierto? Para el L4 tenemos que el cordón era de largo 8, ¿recuerdan? Menos 12 la garganta, ahí tenemos, y para el 2 y 3 era 12 el largo 4. Y listo. Como los cordones son distintos, ¿cierto? La unión es simétrica, entonces tenemos que buscar un plano de contacto, ¿cierto? Donde el esfuerzo sea el mismo. Repito, no podemos dividir la fuerza en cuadros, eso está claro, ¿cierto? Porque los cordones son diferentes. No podemos suponer que cada cordón va a tomar un cuarto de la fuerza. Por tanto, usamos la técnica de buscar un plano, ¿cierto?, de contacto donde todos los esfuerzos sean iguales. Y claramente aquí el plano horizontal ahí era evidente que ese era el plano. Y ahí los esfuerzos que se producen en la cara de contacto de la soldadura va a ser el mismo esfuerzo para todos. Y eso se calcula como la carga, ¿cierto?, total, dividido por el área total de contacto. Aquí tenemos los 4 cordones con sus respectivas dimensiones. Y tenemos que sumar esas 4 áreas para dividir. Ahí está. La fuerza total de la unión dividido por las 4 áreas de contacto. Y eso da el esfuerzo. Ya. Creo que la mayoría lo tenía bien calculado. De ahí viene el paso siguiente, que es establecer a qué esfuerzo corresponde en cada cordón, ¿cierto? Se corresponde al N, TN o al TA en cada uno de los cordones. Claramente corresponde a cuál. Si trabaja de manera longitudinal, claramente el único esfuerzo que va a aparecer es ese. Y esto van a ser 0. Tal como está puesto. Y eso facilita, de aquí para adelante facilita el cálculo, porque todos los cordones van a tener la misma condición de esfuerzo, por tanto se hace un solo cálculo, ¿cierto?, para los criterios de la norma, ya que los esfuerzos son iguales en los 4 cordones. ¿Cómo? Si los esfuerzos te dieron diferentes, sí. Si tú tienes un cordón donde los esfuerzos te dan diferentes, tienes que separarlo y analizarlo separado. Pero aquí tenemos los 4 con el mismo esfuerzo. Por tanto, claro, uno podría hacer el análisis igual. Yo podría analizar qué pasa con este cordón y los criterios normativos, con ese, pero al final los cálculos van a ser los mismos. También ese ejercicio que dio 2786. Sí, está bien. Si lo aproxima, ¿está bien? Es válido. Ahí obviamente uno cuando va al criterio normativo, ¿cierto?, primero tiene que calcular los esfuerzos en el plano de la garganta. 0, como esos dos son 0, 0, como estos dos siguen siendo 0, 0, y el único que aparece es el esfuerzo longitudinal, obviamente, ¿ya? Si reemplazan los criterios normativos nos da que está por sobre el valor ampliamente, está muy pasado, por tanto no importa si aproximado o no, digamos va a estar pasado igual, ¿ya? Por tanto eso no. Y el segundo criterio también está pasado, ¿ya? No. Y ahí está, eso era, ¿ya? Bien, ¿me parece entonces si miramos la prueba? Necesito, digamos, de insumo para los que tienen que... Vamos viendo. Primera pregunta. Esta que la tuvieron casi todas, ¿no? Nada que hacer. Antiguamente se utilizaba elementos de hierro forjado conocidos como
Remaches. O remaches en caliente también, ¿cierto? Cualquiera de los dos era correcto. Para uniones estructurales de elementos metálicos. ¿Ya? La segunda decía, la soldadura no estructural que se utiliza usualmente como material caliente, como el estaño, se conoce como soldadura blanda. Algunos frescos por ahí pusieron soldadura el estaño. Yo. La soldadura de estaño. Bueno, que en rigor no está mal, porque también se llama soldadura el estaño, pero si yo le estoy diciendo que es de estaño. ¿Por qué la Pero siempre cuando está mal. Si no está mal. No, sí. pero no, si no le puse que estaba mala, le puse medio. ¿De qué color era el caño blanco? ¿Lo volvieron a gustar? Claro. Por razones prácticas, en obras se utilizan las uniones para asegurar tamaños manejables de los procesos motores. Ahí igual lo vería, o sea, un buen Sí. número tuvo bueno, otro digamos ahí me chamulla, ¿no? Pero son las famosas uniones tipo en palo, ¿ya? Que tienen que ver con un requisito comercial, ¿cierto? Del largo comercial. Lo que sí casi nadie puso, de que en realidad esas uniones no son por motivos estructurales. ¿Ya? Y esto es, bueno, es que más adelante está la definición, ¿cierto? Yo le pedí la definición de unión tipo en palo. O sea que si sabían responder esta, podían responderla. Pero más adelante vamos a comentar esa definición. ¿Ya? Después teníamos las alternativas. ¿Qué desventaja presenta la unidad de soldados? Aquí algunos se marean, ¿no? Esto está sacado, digamos, de los apuntes. Desventajas. Desventajas. Requiere técnicas complejas para su infección. En comparación, siempre cuando hablamos de ventajas y desventajas en comparación con otras técnicas de unión, que serían los pernos. Siempre compiten, eso lo dijimos. Compiten, ¿cierto? En términos estructurales, ¿cierto? ¿Cuál me conviene más usar? Si hubo una unión soldada o una unión apernada. En ese sentido, es una desventaja, ¿cierto? Que requiera técnicas complejas de infección. ¿Ya? Porque son más caros, a diferencia de los pernos, digamos, que no requieren, digamos, esas técnicas complejas para hacer infección. Todo lo demás son cosas, son beneficios, ¿cierto? O cosas que no son reales, digamos. No se pueden ejecutar en recintos cerrados, eso es falso. Eso no es una ventaja, no es cierto. Requiere de mano de obra poco calificada, lo cual es mentira también. Dan poca rigidez a la conexión, falso. Al contrario, una de las cualidades que tiene la unidad de soldado es que sí dan. La 5, que es: ¿cuál de las siguientes formas de bisel no son típicas para la unidad de placas metálicas? Aquí yo dije, ya estaba regalada. No sé, ¿por qué me inventan cosas? La tipo K no existe, nunca la nombramos, no está en ninguna parte. Al contrario, la tipo B, la tipo X, la doble bisel, están ahí los apuntes, los mencionábamos, incluso dibujamos, bueno, de qué se trataba, ¿se acuerdan? La tipo K no existe. ¿Qué se entiende por unión con cambio de componente? Ahí el nombre lo dice también. Cambio de componente, cambio de material. Unión de pilares a fundaciones. Pilar metálico que se une con fundación de hormigón. Dos elementos con distinta sección, no, eso no es cierto. Unión de elementos de acero de distinta resistencia, tampoco. Unión de vigas con pilares, eso es cambio de dirección, no cambio de componente. Después teníamos, ¿cuáles de las alternativas no corresponden a posiciones típicas para el proceso de soldadura? Ahí también, algunos. Bajo cabeza no existe. La otra sí, están en plano horizontal, vertical, están dentro de las posiciones típicas de soldadura. Hay una soldadura que es sobre cabeza. Sí, Sobre por cabeza. eso sí. ¿Ve quiénes son los que hay acá esa voz? Esa, porque yo me confundí. Sobre cabeza, no le hago la cara.
Sí, la POMI se la apoyó más. Pues, la 8 decía, ¿cuál de los tipos de uniones para conectar perfiles y o planchas no existe? Eso también estaba en lo frontal, eso no existe. No es una unión típica, digamos, de elementos metálicos. ¿Ya? Está también en los alumnos. Están mencionadas las que se conocen, digamos, típicamente. Traslave, atobe, tipo T, están. Hay otras más, pero frontal. Ahí tenemos el 9. ¿Qué características no son propias de las uniones remachadas? Igual la mayoría lo respondió bien. Salvo un par de, digamos, que se equivocaron. Se confundieron. La unión se ajusta gracias a que el remache se fusiona con las placas que están unidas. Eso no sirve. Quizá, yo creo que algunos no leen bien el enunciado, por eso se equivocan. Porque yo les pregunto en negativo, ¿cierto? Obviamente, si no lo leen bien, van a responder lo contrario. ¿Ya? Todas las demás sí son cualidades de las uniones de remachada, ¿cierto? Con el tiempo se sueltan, eso lo dijimos. Deben ser instaladas a temperaturas superiores a 1000 grados, ¿cierto? Porque tienen que estar bajo. Y las placas unidas deben estar previamente perforadas. 10. Indica cuál de estos cordones de soldadura posee la mayor garganta. Ahí yo les dije que no era necesario calcularlo. Había que recordarse cuál es la definición de garganta, ¿cierto? De esto. La tercera. La garganta es el ancho de la soldadura dividido por raíz 2, ¿cierto? Sí. El ancho, ¿cuál ancho? El ancho, digamos, que me permite dibujar un triángulo. ¿Ya? Y si yo hago así ese ejercicio, ¿cierto? Geométrico, me da inmediatamente cuenta que el más grande que podía dibujar era el de 5. Por tanto era la tercera. No sé, voy a los números ahí, pero este es un 5. Este es un 5. Ese era el más grande. Este era 4,5, por tanto hay el triángulo más grande que puedo poner es de 4,5. No puedo poner más. Era 6, si no me equivoco, profe. ¿Cuál? Ese número era 6 milímetros. No, 5. Este también era 4,5 acá, por tanto el triángulo más grande que podía poner era de 4,5. No había otra opción. Aquí tenía 4,5. Y este podía tener la duda, pero este era 5. Por tanto, el triángulo que puedo poner dentro va a ser menor. Va a ser menor que 5. Nunca era 5, por tanto, el más grande era 5. El D más grande. El D más grande era 5. Después tenemos la 11. Que era la simbología. No sé por qué aquí en clase todos lo dijeron buena. Pero hay varios que se equivocan. No sé por qué. No eran más difíciles que las que hicimos. Indica cuál característica no corresponde a la soldadura indicada en la simbología. La que no correspondía era esa que está marcada. Cordón de soldadura inferior de 4 milímetros de largo. 40 milímetros. Eso está mal. ¿Por qué? Porque el 40 no indica el largo del cordón. ¿Qué es lo que indica? La separación entre los cordones. Todos los demás sí son correctos. Biséptico inferior, penetración de vía superior, soldadura inferior y soldar en todo el contorno. Lo 8 igual, acá. Indique cuál característica no corresponde a la soldadura indicada en la simbología. Aquí también se equivocaron algunos. ¿Sí? Yo me equivoqué. Filete tipo J superior. Cordón de 20 milímetros largo, espaciado 30. ¿Por qué está mal eso? ¿Por qué se va abajo, no? ¿Dónde va el...? Puede ser por el dibujo. Porque está Tipo J no existe. Sino por el dibujo. Bueno, estamos claros que las otras son todas correctas, ¿cierto? Sí. Soldar en terreno, soldar superior con presión de 6, filete inferior, cordón de 25. Es porque no es un filete, es un bisel. J es un bisel, no es un filete. capciosa esa pregunta. Sí,
Si hubiese dicho Vicente tipo J superior, ahí hubiese estado. Sí. Indique cuál característica si corresponde a la soldadura. Esta era la tercera, ¿no? ¿Cierto? Ahora entiendo todo. Esta sí está en positivo, sí corresponde a la simbología. ¿Qué es lo que es el tipo X? Ahí no hay mucho misterio, ¿cierto? Creo que aquí casi nadie sí. Yo me equivoqué, así que yo soy nadie. Casi nadie. Unión tipo doble bisel B, no existe el doble bisel B. No existe el doble bisel. O sea, existe, pero no es eso. Penetración de soldadura, nada que. Dice que Todo al revés. Después estaba el problema, ¿cierto? Que eran 4 cordones distintos, 2 trabajando de manera lateral y 2 frontales, y había que seguir más o menos el mismo procedimiento, ¿cierto? Tenemos 3 gargantas distintas. ¿Eran 4 cordones? 3 cordones. 3, 4. o sea 4, Tres pero cordones 2 iguales. Son O sea, 4 cordones, pero teníamos 2 que eran iguales, los laterales. igual y dos. Los laterales tenían que ser iguales para que fuera simétricos. ¿Sí? ¿No? Y tenemos 3 gargantas distintas, ¿cierto? Que eran esas que están ahí, que creo que la gran mayoría lo calculó bien. Las psicológicas también, la gran mayoría lo calculó bien. El área de contacto, ¿cierto? Porque claramente como tenemos 4 cordones distintos, no podemos suponer que la fuerza se divide en 4, sino que tenemos que separar y encontrar un plano de contacto, que era el plano horizontal. Si lo separamos, ¿cierto? Obtenemos el área de contacto total, que es básicamente el área de los 4 cordones, que era ese que está ahí, que creo que la gran mayoría también lo tenía aquí. Ahí está el esfuerzo en el plano de contacto, que también casi todos lo tenían bien. Ahí se tuvo un esquema de cómo ese esfuerzo se transmitía a los cordones. En los laterales obviamente iba a ser el TA y en los frontales iba a ser T. Ahí no había mucho. Aquí algunos empezaron a equivocar. En los cordones 1 y 3, que son los frontales, daba ese valor. Varios lo tenían bien. Al reemplazar aquí, cumplía los dos. No había mucho misterio, estaban bajo el límite. Acá en 2 y 4, aquí se empezaron a equivocar algunos, porque acá algunos pusieron 1425. No sé. Sí. El valor del TA es 2015. El 1425 son el sigma y el tau n. ¿Ya? Entonces ahí hubo una confusión, ¿cierto? Y algunos aquí reemplazaron 1425. Obviamente tau, ¿ya? Y no le iba a dar el resultado correcto. ¿Ya? Y aquí, claro, uno que no cumplía estaba en el límite y el otro sí cumplía. Por tanto, la conclusión era que había dudas respecto a la unión, no podíamos suponer que era así. Ya. Después venían las definiciones. Aquí voy a probar. Define brevemente qué se entiende por agotamiento. Obviamente en el contexto de soldadura, ¿cierto? Hay varios que respondieron razonablemente, ¿ya? Pero hay algunos que todavía caen, digamos, en explicar cosas y no definirlas, ¿ya? Que eso es algo que tienen que tratar de evitar, ¿ya? Tratar de, digamos, de trabajar en eso, porque cuando yo defino algo tengo que decir que lo que es. Esto es, tal cosa. No, digamos, tratar de como rellenar con cosas anexas, como decir, Como eso otra vez. claro, no sé, el agotamiento se obtiene, digamos, porque la fórmula no coincide,
o la fórmula no da. Eso no es definirlo. Estoy diciendo cosas como adicionales, que no son la médula. Y básicamente que lo que era lo que habíamos hablado en clase, ¿cierto? Cuando un cordón, por efecto de una carga externa, sobrepasa su límite elástico, se empieza a comportar de manera plástica. Entonces, ¿qué errores hubieron ahí? Aparte, digamos, de decir cosas que no correspondían. Muchos también caen en el hecho de suponer cosas. Cuando yo digo el cordón llega a su límite elástico y se comporta de manera plástica, ¿está bien? Sí, pero no está completo. Si usted me dice eso, no está completa la respuesta, porque no es que el cordón llegue mágicamente a esa, llega por efecto de una carga externa, ¿ya? ¿Cierto? De un esfuerzo que está, digamos, traccionando o tirando ese cordón. Y algunos también, unos pocos, digamos, hablaron de rotura de la soldadura, lo que no es correcto. Ya sabemos que una soldadura se agote no significa que se romper. Defina brevemente soldadura tapón. ¿Ya? La soldadura tapón, hay que hacer una diferencia, porque la soldadura tapón es cuando intencionalmente yo hago perforaciones en una placa, ¿cierto?, para traslaparla con otra y rellenarla con soldadura y que queden unidas, ¿ya? Varios, ¿cierto?, me indicaron de que era una soldadura que era para rellenar orificios. No es totalmente cierto, ¿ya? Porque no es que yo encuentre un hoyo en la placa, digamos, porque está rota y lo tapo. Eso no es una soldadura tapón, ¿ya? La soldadura tapón tiene el objetivo de unir deliberadamente dos placas, ¿ya? Pero algo de puntaje cayó ahí, digamos. Ya, había una idea. Defina brevemente qué entiende por unión de empalme, lo que estaba dicho al principio. Si respondieron bien la primera, los podían responder, si es que lo tenían claro, ¿ya? Unión es cierto que son de origen práctico, no estructural, ¿ya? Que tienen que ver con situaciones de montaje, ¿cierto?, de largos comerciales, ¿cierto? Cuando yo no tengo, digamos, el largo necesario y tengo que unirlo por un tema práctico, no porque estructuralmente se requiere una unión ahí, ¿no? Soldadura oblicua, ahí yo sé que todos me iban a responder así, 2 líneas, bien, y dije, punto asegurado. Pero ahí me empezaron a chamullar que una soldadura curva. Oblicuo significa inclinado. Una soldadura inclinada, con cierto ángulo de inclinación. ¿Ah? Yo pensé que era como... Algunos pocos la pusieron bien, ¿ya? Pero la gran mayoría ahí el chamullazo fue otro. Basta con que me dijeran que era una soldadura inclinada respecto a la fuerza, nada más. Con eso me conformo. Después, soldadura frontal. Ahí también. Yo les tiré los dulces y me llegaron. Soldadura frontal es la que trabaja frontal a la fuerza, perpendicular a la fuerza. Eso es, nada más. No tenía nada que ver con la posición del soldado. Adivinen quién escribió eso. Era para alegrarle el día, Hay algunos que se playaron entero, toda una teoría. Nosotros todos pusimos el soldador de frente. De frente, mal. Y la última era plano de la garganta. Eso no la vi. Que algunos, yo entiendo que esta quizás era difícil de definir, porque creo que varios tenían clara la idea, pero la definición quizás tampoco, porque es un poco más técnica. Pero los que tenían una idea menos clara tuvieron puntaje. Ya, obviamente los que chamullaron cosas que no había. Básicamente lo principal que había que decir, que casi nadie lo dijo, es que es un plano imaginario. ¿Ya? Es un plano imaginario.
que está, ¿cierto?, digamos, a 45 grados, ¿cierto?, de las placas, o en la parte central de las placas, ¿cierto? Y ahí se proyecta un plano donde, lo segundo más importante es decir, donde se producen los mayores esfuerzos en la soldadura. Ya, y eso es. Era súper. Dios mío. No está tan complicado. No, la de mañana la poníamos a hacer. En dupla, como dijo. Bueno, lo bueno es que la gran mayoría aprovechó el tema del ejercicio, Sí. que era alto puntaje. Y hubieron, la mayoría fueron azules. Bien, eso. Me queda un problema acá, no sé si quieren que lo vea o se los dejo ahí, se los puedo. Punto para el examen. No se lo puedo dejar resuelto en la nube igual, sin el problema. ¿Ya? Se lo puedo comentar si quieren ahí. Tenemos, esto es interesante, ¿eh? Porque, pero ahí después pueden ver la resolución. No es mucho más difícil, pero sí tiene alguna cosa adicional. Acá hay 6 cordones. Lo que pasa es que no se nota bien, pero aquí tenemos un cordón frontal aquí y uno acá, abajo de esta placa. Tenemos aquí uno por detrás y aquí arriba también. ¿Lo ven? Entonces son 6 cordones. Claro, estos 2 frontales son iguales y estos 4 son iguales. Estos 2 de abajo y 2 de arriba son iguales. Entonces, hay otra vista, ahí está la dimensión de los cordones. Estos son 2, o sea, uno por delante, otro por atrás, uno por delante, 2 arriba, 2 abajo. Y aquí los 2 frontales. Entonces, ¿cómo se ataca un problema así? Porque en realidad son 4 cordones distintos, no puedo suponer que la fuerza se va a dividir en 6, no. ¿Cuál es el plano de contacto? ¿Dónde hay un plano de contacto aquí común donde se produzca el mismo esfuerzo? Parece que no hay, ¿no? Pero, por la simetría del problema, yo sí puedo suponer que existen 2 planos de contacto. Los de arriba y los de abajo. Exacto. Y les voy a adelantar un poco, ustedes pueden intentar revisar los cálculos. Ahí. ¿No? Existe un plano de contacto arriba y otro abajo. Y son iguales, porque los cordones de aquí son iguales que los de acá y este igual que. Y por tanto, yo puedo suponer que la mitad de la carga se va para allá y la mitad para acá. ¿Por qué? Porque es simétrico el problema. ¿No? Es decir, si ustedes vuelan el problema, si yo saco esto de acá, saco esta placa y lo desprendo, ¿qué va a pasar? Que la mitad de la fuerza va a ir para allá y la mitad para allá. Si esto es simétrico. ¿No? ¿Qué es lo que está, digamos, ilustrado? Entonces al final lo que tengo que hacer es analizar una placa nomás, porque lo que pasa aquí se va a repetir arriba. Entonces el esfuerzo que voy a calcular acá, ese esfuerzo de contacto va a ser la mitad de la fuerza dividido por el área de contacto, que va a ser A1 más A2 más A3. Y ahí me va a dar el resultado. Y ese mismo esfuerzo es el que va a ocurrir en las 2 placas. Eso está desarrollado en el problema igual, eso lo pueden ver. Eso era como lo distinto que podríamos encontrar. El resto es todo igual. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda? Bien. Bien. Me mandaron algunos correos para los puntos. Veamos a los que me mandaron. Voy a apagar la pantalla así para no. Para no comprometer a nadie. Estos problemas van a estar en la nube, por si acaso. Los problemas que vimos aquí. Ya. ¿Ya te olvidaste? ¿Ya te olvidaste? ¿Sabes qué? No te encontré. Ya revísalo Sí. mañana. Aquí tengo otro número.